Lecciones acerca de la manera ordenada por Dios. Lección 6. Lectura bíblica. La meta de la manera ordenada por Dios. La edificación del cuerpo de Cristo por medio de la función de cada creyente. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos 15:16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. Y 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y 1 Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. 1 Romano. Que todo el cuerpo sirva es el más grandioso recobro que tenemos hoy en día. Primera de Pedro 2:9. A. El sacerdocio es un sacerdocio universal. B. La manera presente consiste en que todo el cuerpo sirva. 2 Romano. El sacerdocio en el Nuevo Testamento es universal. Apocalipsis 1:5-6. A. Debido a su rebelión y fracaso, la mayoría de los israelitas perdieron el sacerdocio. B. En el Nuevo Testamento, Dios reitera su intención de hacer que todos sus hijos sean miembros del sacerdocio. Primera de Timoteo 2:4 y segunda de Tito 4:2. C. Todos ellos están siendo recobrados para predicar el Evangelio y servir como sacerdotes del Evangelio. Romanos 15:16. D. Viven exclusivamente para el Evangelio. Mateo 6:33. E. Buscan primero su reino y su justicia. Tercero Romano. El sacerdocio universal del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:5. Romanos 15:16. Apocalipsis 5:9-10a. A. Todos predican el Evangelio. Mateo 28:19. 1. En lugar de que este servicio sea hecho solamente por el clero, todos los creyentes predican el Evangelio. 2.
todos los miembros llevan a cabo personalmente su servicio como sacerdotes del Evangelio. B. Todos asisten a las reuniones de hogar y a las de grupo. C. Todos profetizan por el Señor. 1 Corintios 14, 26, 31. D. Profetizar para edificar la iglesia es la meta del ministerio que llevan a cabo los sacerdotes neotestamentarios del Evangelio. Cuarto romano. El sacerdocio neotestamentario del Evangelio de Dios consta de 3 pasos. Efesios 4:13. A. Predicar el Evangelio para salvar y traer a los pecadores a la iglesia. Romanos 15:16. B. Perfeccionar a los creyentes recién convertidos de tal modo que ellos mismos se ofrezcan en sacrificio. Romanos 12:1-2. C. Laborar con los creyentes, amonestándolos y enseñándolos en toda sabiduría hasta que ellos lleguen a ser maduros en Cristo y luego presentarlos perfectos en Cristo. Colosenses 1:28-29. 5 Romano. Todos toman la nueva manera a fin de llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Mateo 28, 19, 20. A. La manera ordenada por las Escrituras concuerda con la naturaleza del cuerpo de Cristo y con los principios del cuerpo. Efesios 4:16. B. La naturaleza de la nueva manera es introducir a Dios en el hombre para que Él se mezcle con el hombre, a fin de que éste llegue a ser el cuerpo de Cristo. Juan 20, 21, 23. Y 6 Romano. Toman el hogar como el centro, con miras a que todos los miembros desempeñen su función. Extractos del ministerio. Que todo el cuerpo sirva es el más grandioso recobro hoy en día. El sacerdocio es un sacerdocio universal. Solo una cosa es el servicio verdadero, y esto es morar en el templo. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo. Después del tabernáculo estaba el templo. Dentro del templo estaba la morada de los sacerdotes. El libro de Salmos menciona 7 u 8 veces de morar en la casa de Jehová. El trabajo de los sacerdotes consistía en ir a Dios en representación de los hombres y en ir delante de los hombres en representación de Dios, para que Dios pueda estar entre los hombres y habitar y hallar reposo entre ellos. Él necesita a los sacerdotes. Solo cuando Dios obtiene sacerdotes para sí, es que puede encontrar un lugar de reposo. La manera presente consiste en que todo el cuerpo sirva. Hoy día, no todos están sirviendo. Solo cuando los sacerdotes y el pueblo lleguen a ser una sola entidad, ahí estará la iglesia. Nuestro servicio actualmente es uno de 3 o 5 personas. No es el servicio de todo el cuerpo. Hemos llegado a ser la nación judía actual, con una sola tribu que sirve mientras que las otras 11 dependen del servicio de los levitas. Aparte de los levitas, nadie más está calificado para servir. La santidad personal no edifica la iglesia, más bien realmente la destruye. La manera apropiada de elaborar
es ayudar a cada hermano y hermana a que ellos mismos hagan la obra. Esto no es un asunto de servir mucho ni poco, sino de que todos estén sirviendo. A menos que estemos sirviendo todos juntos, no seremos la iglesia. Tiene que ser la iglesia la que está trabajando, la que predique el evangelio y la que esté salvando almas. No importa cuán bien labore usted, si está reemplazando a otros, usted es un nicolaíta. Usted tiene el ministerio, pero no conoce la iglesia. Aun si usted es uno llamado gigante espiritual o un evangelista que hace avivamientos, si usted no introduce a todo el cuerpo en el servicio, no importa lo que haga, usted habrá fracasado. El sacerdocio en el Nuevo Testamento es universal. Debido a su rebelión y fracaso, la mayoría de los israelitas perdieron el sacerdocio. Desde el momento en que vinimos al recobro del Señor, vimos claramente que la intención de Dios es que todo su pueblo cumpla el deber del sacerdocio. En el Antiguo Testamento, Dios salvó a los hijos de Israel al sacarlos de Egipto diciendo: os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 4, 6. El deseo que Dios tenía para la nación de Israel era que fuesen un reino de sacerdotes en el cual cada israelita fuera un sacerdote. Lamentablemente, debido a su rebelión y fracaso, la mayoría de ellos perdieron el sacerdocio. Originalmente, Dios ordenó que toda la nación de Israel fuera un reino de sacerdotes. Más tarde, solo los de la casa de Aarón llegó a ser los sacerdotes. Aquellos de las tribus de Leví solamente fueron los ayudantes de los sacerdotes en los diferentes asuntos. Por esta razón, en el Antiguo Testamento hubo una separación entre el clero, o sea, los sacerdotes, y la gente común. En el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2 dice: mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Apocalipsis 1 también, Dios claramente dice que Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Nosotros, los que hemos sido salvos y purificados por la sangre preciosa del Señor, hemos sido separados por Dios específicamente para ser sus sacerdotes. Desafortunadamente, el fracaso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se volvió a repetir en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel perdió el sacerdocio debido a que fracasó, y como resultado Dios tuvo que cambiar su manera de proceder, de hacer que toda la nación fueran sacerdotes, a una en la que solo la casa de Aarón ejerciera el sacerdocio. En la era neotestamentaria, la separación que ya existe entre el clero y el laicado gradualmente ha llegado a ser una costumbre y una tradición. Esto es algo hecho por el hombre, lo cual no
agrada a Dios. En el Nuevo Testamento Dios reitera su intención de hacer que todos sus hijos sean los miembros del sacerdocio. Hemos visto que la economía neotestamentaria de Dios consiste en hacer que cada persona salva sea un sacerdote. El sacerdocio del Nuevo Testamento es universal. No debe haber solo un grupo de personas que son sacerdotes, mientras que los demás no lo son. Antes bien, todos deben ser sacerdotes sin importar cuán jóvenes sean. Además, un sacerdote es alguien que está unido a Dios como una sola entidad. Dios ha entrado en nosotros y nos introdujo o nos ha introducido dentro de sí mismo. Moramos mutuamente el uno en el otro. Nosotros y Dios y nosotros hemos llegado a ser uno. Bueno, todos ellos están siendo recobrados para predicar el Evangelio y servir como sacerdotes del Evangelio. Tenemos que darnos cuenta que la cristiandad de hoy está degradada, pues se ha desviado de la manera ordenada por Dios. Por ejemplo, las campañas evangelísticas en las cuales solo una persona habla y el resto escucha, han anulado la predicación del Evangelio de todos los santos. Aunque los santos aún estén dispuestos a participar en la obra del Evangelio, no pueden predicar ni tampoco tienen la oportunidad de hacerlo. En vez de eso, solamente pueden participar en los servicios levíticos tales como arreglar las sillas, limpiar las ventanas, limpiar la alfombra o invitar a la gente a que venga a las fiestas de amor. Finalmente, nadie puede predicar el Evangelio y todo depende de un solo orador. Los demás solo escuchan. Esto ciertamente está mal. Vivir exclusivamente para el Evangelio. Mi intención es impresionarlos con esto. En el universo y hoy en día en la tierra hay algo que se llama el Evangelio, por lo cual se nos recuerda y ordena que vivamos. ¿Para qué estamos viviendo en esta tierra? ¿Vivimos para nuestra profesión o para hacer nuestro dinero? ¿Para que viva el hombre? La sociedad humana lamentablemente tiene muchas actividades, pero no tiene meta. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es el Evangelio y nuestro Evangelio es el Dios triuno que se ha procesado para ser el Espíritu dentro de nosotros como nuestra salvación, como nuestra vida, nuestro suministro de vida y nuestro disfrute todo inclusivo. Buscar primero su reino y su justicia. Cada uno de nosotros debe despertarse y tomar las cosas con seriedad, a fin de vivir exclusivamente para el Evangelio. No importa cuánto dinero gane. No debe elevar su nivel de vida. Debe tener un nivel de vida más elevado. El tomar un nivel de vida más elevado hará que usted no solo malgaste su dinero, sino también su tiempo. Si usted tiene un césped más grande, o tendrá que cortarlo usted mismo, o tendrá que contratar a alguien para que lo haga. De esta manera usted malgastará todo su dinero, toda su energía y tiempo. Olvídese de tener un nivel más alto de vida. No quiere decir que no debe cortar el césped, ni tampoco que no cuide de los quehaceres y sus pertenencias, pero el tocar puertas 2 o 3 horas por semana debe tomar el primer lugar. Hagan esto primero y luego, si les queda algún tiempo libre,
salgan. La segunda vez por 2 o 3 horas. Debemos vivir exclusivamente para el Evangelio. Si usted es fiel al Señor viviendo únicamente para el Evangelio, el Señor lo bendecirá. Le bendecirá en su trabajo o negocio. Él se encargará de usted y cumplirá lo que prometió en Mateo 6:33. Si buscamos primero su reino y su justicia, Él le dará su reino y su justicia y además le suplirá todas sus necesidades diarias. El sacerdocio universal del Nuevo Testamento. Todos predican el Evangelio. Esta es la primera función de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Por esta razón, después de que vino la era neotestamentaria, Dios reveló al último sacerdote del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que ya no debía ofrecer toros ni cabras. Más bien debía ofrecer pecadores. Él continuó trayendo pecadores a la salvación. El Señor Jesús también envió discípulos a predicar el Evangelio. Primero envió a los 12, luego envió a los 70. Después de su resurrección, el Señor dijo a sus discípulos: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No debe haber más servicio solamente hecho por el hétero, sino más bien todos los creyentes predican el Evangelio. Es probable que todavía tengamos conceptos naturales. Tal vez pensemos que puesto que el hermano Pablo era el apóstol principal, de seguro él era muy hábil para predicar el Evangelio. Pero como nosotros no somos ni apóstoles ni profetas, no podemos predicar el Evangelio. Perdón. Para predicar el Evangelio tenemos que invitar a un gigante del evangelismo para que venga y le hable a todo el mundo. Esto no es bíblico, ni tampoco es conforme a la naturaleza de la manera ordenada por Dios en el Nuevo Testamento. Dios ordena en el Nuevo Testamento que cada uno de los creyentes debe predicar el Evangelio. Sin embargo, la iglesia ha caído. La función orgánica de los muchos miembros ha sido aniquilada. Todos han perdido la capacidad de predicar el Evangelio. Solo unos pocos tienen la habilidad de predicar el Evangelio y servir como sacerdotes. El resultado es el sistema clerical. La mayoría de los creyentes son laicos, quienes vienen a los servicios de adoración sentándose en las bancas sin desempeñar ninguna función. Durante los pasados 2000 años, muchos cristianos han perdido la capacidad de servir a Dios. Perdón. Personalmente, cada uno cumple su servicio como un sacerdote del Evangelio. Confío que de hoy en adelante todos podrán ver claramente que cada creyente es un sacerdote neotestamentario y que debe predicar el Evangelio personalmente por medio de visitar a las personas al tocar a sus puertas de tal manera que los pecadores sean salvos y sean ofrecidos a Dios como sacrificios. Puesto que somos pámpanos del Señor, cada uno personalmente tiene que llevar fruto a Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois un linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si laboramos de acuerdo con la Biblia, como lo hizo Pablo al luchar y esforzarse por el Evangelio, quizás cientos de miles de pecadores habrán sido salvos por medio de nosotros cuando veamos al Señor. Esto no es un asunto pequeño. Todos asisten a las reuniones de hogar y las de grupo. Este proceso de crecimiento está implícito en las reuniones de hogar, en las reuniones de grupo y en las reuniones de distrito. Al final, a través de las varias reuniones, seremos perfeccionados paso por paso hasta que podamos finalmente ser presentados perfectos a Dios. Todos profetizan por el Señor. Nosotros tenemos que ver que todos somos sacerdotes neotestamentarios. Todos necesitamos predicar el Evangelio. Todos tenemos que asistir a las reuniones de hogar y a las reuniones de grupo. El profetizar con miras a la edificación de la iglesia es la meta del ministerio que llevan a cabo los sacerdotes neotestamentarios del Evangelio. Otra vez les digo que la Biblia nos muestra es que cada uno de nosotros debe salir a predicar el Evangelio para que las personas sean regeneradas, avivadas y luego para que sean nutridas, introducidas y perfeccionadas y lleguen a adquirir el conocimiento de la verdad y las experiencias de vida. Esto les ayudará de una manera gradual para que también ellos testifiquen, profeticen por el Señor, ministrando Cristo a otros para que la iglesia pueda ser edificada de forma orgánica. El profetizar para edificar la iglesia es tanto la consumación como también la meta del ministerio del sacerdocio neotestamentario del Evangelio. Si tan solo tuviésemos la disposición para practicar el profetizar, creo que todos lo podríamos lograr. Cada vez que nos reunimos, practiquemos el profetizar los unos a los otros, y cuanto más hablemos, mayor será nuestra capacidad para hablar. La palabra abunda entre nosotros y cada uno tiene palabras ricas dentro de sí, solo que han estado enterradas. El sacerdocio neotestamentario del Evangelio de Dios consta de 3 pasos. Ahora, todos deben tomar a fin de llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. La manera ordenada por las Escrituras concuerda con la naturaleza del cuerpo de Cristo y con los principios del cuerpo. La nueva manera que el Señor nos ha mostrado es la manera ordenada por las Escrituras. Todo cuanto Él nos manda concuerda con la naturaleza de su cuerpo y con los principios del cuerpo, de modo que o dejamos de predicar el Evangelio o lo tenemos que hacer todos juntos, como un cuerpo. De igual manera, todos nos olvidamos del asunto de las reuniones de hogar o todos juntos estableceremos reuniones de hogar. Al cuidar de los nuevos creyentes, existe la necesidad de apoyarlos no solo en el aspecto espiritual y con oración, sino también física y laboralmente. Esta es la manera de perfeccionar a otros. Todo aquel
que crezca en tal vida, todo aquel que crezca en tal vida de iglesia podrá predicar el Evangelio y cuidar a los nuevos. En su economía neotestamentaria, Dios desea tener un cuerpo. Este cuerpo debe tener nuevos creyentes. Esperamos que más creyentes nuevos sean añadidos a la iglesia. Por esto, las reuniones serán más elevadas y más ricas. Para alcanzar esto, cada miembro tiene que funcionar, cada uno tiene que salir a predicar el Evangelio. No se preocupe si le duelen las piernas por causa de ir a las reuniones de hogar. Cada uno de nosotros debe salir a establecer a los nuevos creyentes y para traerlos a las reuniones de mañana para que sean cuidados y perfeccionados. La naturaleza de la nueva manera es introducir a Dios en el hombre para mezclarlo con el hombre a fin de que el hombre llegue a ser el cuerpo de Cristo. La nueva manera no es solamente un método, sino un asunto de naturaleza. La naturaleza de la nueva manera es introducir a Dios en el hombre, a fin de que Él se mezcle con el hombre y éste llegue a ser el cuerpo de Cristo. Para alcanzar tal meta, debemos ganar a los nuevos, al alimentarlos y conducirlos a que profeticen. Tomar el hogar como el centro con miras a que todos los miembros funcionen. Podemos hacer que todos desempeñen sus funciones tomando los hogares como el centro. Según la manera moderna de vivir, la familia no contrata un cocinero para que le cocine todas sus comidas y si existieran tales familias serían una minoría. Hace más de 30 años era fácil contratar sirvientes para el mantenimiento de la casa y para cocinar. Ahora, debido al aumento del costo de la mano de obra, casi todas las familias se cocinan y limpian sus casas ellos mismos. Como resultado, las familias se están fortaleciendo cada vez más. Confiamos que después de haber pasado por este cambio detallado de sistemas, ya no entretengamos el pensamiento de contratar un orador debido a que todos tenemos la capacidad de hablar y de llevar a cabo los servicios en las reuniones. Esta clase de reunión ciertamente será muy sólida y enriquecedora. Si los santos están dispuestos a cambiar sus conceptos y adoptar la práctica de cambiar el sistema, creo que después de algunos años todos serán atraídos a las reuniones de hogar. Aún más, cada uno sentirá que ha perdido el gusto por aquellas reuniones grandes en las cuales solo una persona hablaba y los demás la escuchaban. En unos pocos años, creo que en Taipei tendremos cientos de miles de casas donde habrá muchas reuniones y actividades. Todos los que asistan a esas reuniones podrán hablar y ejercitar sus funciones y aún los niños podrán llevar a cabo a otros a cantar himnos. Amén. Gracias, Señor Jesús.